María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50, 6 de septiembre de 1947. Dice Jesús: generalmente, al explicar los 10 mandamientos, se dice que ellos se inician con los 3 dedicados al culto de Dios, por gozar Dios de preeminencia y lo que a Dios se refiere ha de estar sobre todo lo demás. Explicación esta justa, pero que, aun siendo la más común, no es la única en explicar el orden en que se enuncian los 10 mandamientos. Dios, al ser la perfección, podía haberse puesto en el vértice de la escala ascendente de la perfección para tributarle el culto y el honor cuando la criatura se hubiese hecho digna de ello, de manera conveniente al ser ya justa en todas las cosas de la tierra. Mas, ¿crees tú que hubiera sido entonces posible honrar a Dios y darle culto? Yo te digo que no. Alma mía, ¿por qué te lo digo? Escúchame bien. ¿Qué cosa es Dios? Es la caridad, la bondad, la sabiduría, la fortaleza, el poder, en fin, todo. Es la perfección. ¿Qué cosa es el hombre? Es un alma aprisionada en una carne ávida, fuerte en los malos apetitos y débil en la buena voluntad. Un alma que, además del peso y las consecuencias de la gravedad de la materia que la envilece, arrastra consigo el peso y las consecuencias de la culpa de Adán, cancelada como mancha, removida como obstáculo para dejar lugar a la gracia, mas no extinta en sus fomes y embestida por los vientos del mundo y de Satanás. El hombre es debilidad, egoísmo, ignorancia, impotencia e imperfección. Lo es a pesar de los dones gratuitos, dones poderosos de los que generalmente el hombre no echa mano con voluntad inteligente y amorosa, resultando por ello inertes y estériles. El hombre, con sus desganas, descuidos, incredulidad o lo que es mayor mal, el odio a Dios, esteriliza estos fermentos, estos fármacos y gérmenes poderosos. Los aherroja, los amordaza, los conculca, los pisotea y los rechaza. Y por eso rechaza a su donador, el Dios uno y trino. El hombre, una vez separado de Dios, es nada e incapaz de nada, porque la unión con Dios es vida, es poder, fortaleza, sabiduría, templanza, justicia, prudencia, bondad, misericordia y caridad, o sea, es ser hijos de Dios, que tienen del Padre la semejanza en el espíritu y en las virtudes. Sin Dios, el hombre no puede ser sino un bruto salvaje, y más que un bruto, un demonio. Porque el bruto se deja dominar por el hombre, se domestica, se rinde ante el poder personificado en el hombre, y se os rinde, bien con amor y por amor en los brutos más adelantados o con temor. El hombre ha hecho de los animales, en su origen libres y salvajes, sus súbditos y ayudantes, y hasta sus amigos, entre los que, por cierto, no son los más despreciables. Muchos son los hombres que tendrían que aprender amor, fidelidad, paciencia y obediencia de los animales. Los animales saben pues amar, obedecer y ser fieles. Los hombres, por el contrario, no saben muchas veces rendirse al poder que representa Dios. Son, por tanto, demonios, ya que únicamente los demonios son los perpetuos rebeldes. Los hombres no saben rendirse, he dicho. Oh, Dios no os impone que os sometáis, sino que os pide que os echéis en sus brazos paternales, que no os dobleguéis por el palo, el látigo, el yugo y las bridas, como los animales, sino por el amor y la caridad amorosa de Dios. Que os pleguéis en su regazo de Padre, y le escuchéis mientras os dice lo que es bueno, e intercala sus palabras con caricias y gracias. ¿Por qué no hacéis lo que sabe hacer el animal en favor del que le domestica o le ama? Grande es el poder y la perfección del hombre si le comparamos con el animal, pero infinitos son el poder y la perfección de Dios respecto del átomo que es el hombre, grande únicamente por el alma que procede de Dios y con la que puede asimismo llegar a ser grande ante la presencia de Dios, con solo saber hacer grande a su alma, volviéndola a crear en la perfección.
Ahora, sentado esto, estamos ya en la lección sobre la justicia sapiente y la bondad paternal de Dios al imponer al hombre primero la perfección para con Dios y después para con el prójimo. Aparte la justa norma de prioridad en cuanto al culto que se ha de tributar al Supremo. El orden guardado en los 10 mandamientos fue regulado por un perfecto pensamiento de amor paterno de Dios hacia los hombres a los que Él desea verles felices en su reino eterno. Cuando el hombre pone en práctica los 3 primeros mandamientos, ama a Dios y, por tanto, vive en Dios y Dios en él. Y al estar así vivos con la vida de Dios que se comunica en la plenitud de sus dones al Hijo en el que inhabita, los hombres pueden, con la parte más puntillosa, la humana, realizar la justicia. Reconocer a Dios como único Dios, tributarle honor, rogarle, no caer en idolatría, no blasfemar su nombre santísimo, son actos propios del Espíritu. Y es el Espíritu, el alma, la que goza siempre de una agilidad mayor para dar cumplimiento a lo que se le manda, a lo que ella estima justo, a lo que instintiva y espontáneamente siente como un deber entregar a su Creador, del que sabe que existe como Ser Supremo. Esto te lo expliqué a su debido tiempo, respondiendo a las objeciones sobre el recuerdo que las almas tienen de Dios. Mas la carne, la carne. Ella es la bestia rebelde y glotona. Ella la materia más azuzada, intoxicada e inflamada por la tentación, el veneno y el fuego de la serpiente maldita. Y para haber de resistir, ha de verse sostenida por un espíritu fuerte, fuerte mediante la unión con Dios. Ya lo dije, si no sabéis amar a Dios, ¿cómo podréis amar a vuestro hermano? Si no amáis al buenísimo, al benefactor y al amigo, ¿cómo habréis de poder y saber amar a un semejante vuestro, tan excepcionalmente bueno, benéfico y amigo? Humanamente, esto es, de hombre animal a hombre animal, no lo podréis. Con todo, si no amáis al prójimo, tampoco amáis a Dios, y si no amáis a Dios, no podéis entrar en su reino. He aquí, por tanto, que el Padre Santísimo os enseña en primer lugar a amarle a Él. Como Maestro sapientísimo, lo primero os alienta y vigoriza en el amor, dándoseos a vosotros, para que le améis a Él, el eterno bueno. Después, una vez que el amor os unió a Él y realizó en vosotros la inhabitación de Dios, os mueve a que améis a los hermanos, al prójimo, y para haceros cada vez más fuertes en el dulce y a la vez difícil amor del prójimo, como a primer prójimo al que habéis de amar, os indica al Padre y a la Madre. El amor que después de Dios sabe amar con perfección al Padre y a la Madre, fácilmente podrá más tarde contenerse de ser violento con el prójimo ladrón, fornicador, perjuro y ávido de la mujer y bienes ajenos. ¿Has comprendido, alma mía, el móvil amoroso que impulsó a Dios en la disposición de los 10 mandamientos? Ayudaros y proporcionaros el modo de estar en Él y Él en vosotros, para que esta unión de tal manera fortaleciera vuestro espíritu, que supieseis alcanzar siempre victoria sobre la carne, el mundo y el demonio. Y con esta victoria llega al triunfo del cielo a gozar de Dios, a la vida eterna, al tiempo y lugar maravillosos, en los que ya no hay luchas ni mandamientos, puesto que todo pasó de lo que es fatiga y dolor, no restando ya sino paz, paz, paz. Esa paz que te dispenso, alma mía, para sostenerte en el sufrimiento, y como anticipo de aquella otra, que te espera allá donde yo estoy con el Padre y el Espíritu Santo, con María y con los santos. 14 de septiembre. Dice Jesús: ¿has pensado alguna vez lo que quiere decir la expresión que está en boca de los teólogos cuando hablan de todos los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento? Dice la sabiduría, dice el Señor. No ha mucho oíste decir a un predicador: dice el Señor, por más que yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles. No dijo, dice Pablo, sino, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por respeto pensando que Dios es informador de todos los actos del hombre?
También, pero sobre todo, porque esa es la verdad. Y la verdad es que Dios se halla tan presente en sus amadores que su personalidad y sobre todo su pensamiento se anula en el de Dios y ya no es Pablo, Pedro, Juan, Santiago ni Judas, sino que Pedro, Pablo, Juan, Santiago y Judas, portavoces de Dios, dicen lo que Dios habla en ellos y sus palabras son la voz de Dios. Y esto fue así en los tiempos más remotos, con Isaías, Jeremías, Jesús ben Sirac, Sofonías, Miqueas, Zacarías, y en tiempos más cercanos, con todas las voces del Señor, esparcidas a lo largo de los siglos, para transmitir a los hombres las palabras de Dios. Esas palabras que son otras tantas luces, otras tantas medicinas y otras tantas gracias. ¿Ves cuán bueno es el Señor con aquellos que son suyos del todo? De esos hombres hace tan una cosa con Él, que ya no son ellos sino Él quien habla y obra hasta el punto de poderse decir con propiedad. Dice el Señor, de lo que por su mano escriben. Y observa asimismo cómo justamente no pueden ellos gloriarse de las palabras que escriben por cuanto las mismas no son suyas, sino del Señor. Por eso te dije siempre, sé constantemente humilde, ya que si en ti surgiese un átomo de soberbia por lo que escribes, yo te abandonaría hasta tanto que un prolongado y sincero arrepentimiento te hiciera de nuevo acepta a mi corazón. Queda en paz, alma mía, pequeña crucificada. La cruz, tras haber sido tenida por objeto de horror, fue exaltada al haberme llevado a mí, convirtiéndose en instrumento de redención. Los crucificados, tras haber sido probados en el dolor, serán exaltados por haber dado cumplimiento en sí a cuanto faltaba a mi pasión. 17 de septiembre de 1947. A los Colosenses. Dice Jesús, versículo 23, capítulo 1. Nada supone recibir el bautismo y los demás sacramentos, como tampoco la confesión en el trance de la muerte, a menos que sea sincera y leal, y el óleo santo, si no vivís perseverantes, bien fundamentados y consolidados en la fe e inconmovibles en la esperanza del Evangelio. De otra suerte tales dones, de un valor infinito, se truecan en condena vuestra. Porque a quien más se le da, más se le exige. Porque el Evangelio es vida. Porque los sacramentos son fuerza. Porque en el cristianismo todo es activo, y hay de aquellos que con tanta vida infusa en ellos son tibios y perezosos, que vegetan sin trabajar con las grandes potencias que se les facilitaron para presentarse siempre santos, inmaculados e irreprensibles ante el Altísimo. Versículo 12 del capítulo 2. El hombre animal, que tal es el hombre privado de la gracia, o sea, como es cuando nace de mujer, es a los ojos de Dios semejante a un muerto, cuyo cuerpo putrefacto no puede entrar a contaminar el templo eterno en el que esplende el trono de Dios, y al que no puede venir aquel que hinche de sí toda la creación, omnipresente a todo lo que existe con su poder en las creaciones inferiores y con su poder, sabiduría y amor en el hombre, creación superior. Mas no le basta a Dios con haberos creado. Él, perfección de la creación, quiere habitar en vosotros con su perfección trina, poseeros antes de darse a vosotros en posesión eterna, y gozar con vosotros antes de que vosotros podáis gozar de Él en el cielo. Y he aquí entonces cómo Cristo, obedeciendo al Padre y al amor, se encarna y se inmola para hacer del agua bautismal no un rito, sino una vida. Esto es lo que hace Cristo, os injerta a la vida haciendo el bautismo de operador. Así como un cirujano, si tal fuese posible, tomando a un nacido muerto, le hiciese tornar a la vida, uniéndolo a una matriz activa, de idéntica forma opera en vosotros el bautismo. Os toma muertos, os sumerge en la honda que es agua, pero que en realidad es sangre, mi sangre, y os devuelve vivos con la vida que es gracia. Capítulo 2, versículo 20. Considera la gran libertad del cristianismo fortificado con la vida que recibió.
Dice el apóstol: Si pues habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis del mundo, os sometéis a estos preceptos? No tocar, no gustar, no manejar. Gran verdad que yo se la dije a mis fieles: aquellos que crean en mí expulsarán los demonios, beberán venenos, tocarán las serpientes, pisarán los escorpiones, pasarán por el fuego, el agua y entre las fieras salvajes, sin que nada de todo ello les haga mal, hasta tanto que yo, vida, no les conceda el vestirles con la púrpura de los mártires. El verdadero cristiano no debe temer al mundo ni a sus potencias, las cuales, y el cual, ponen insidias hasta en las cosas más naturales, como son el goce de un alimento, de una fruta, de una flor, de una caricia dada o recibida, o bien en las cosas buenas creadas por Dios, para que el hombre, su Hijo, gozase de ellas, cambiándolas a venenos, serpientes, escorpiones, agua, fuego y fieras salvajes. Tened mi plenitud en vosotros, sin privaros de lo que Dios os concedió, con justicia, prudencia, templanza, y así superaréis las insidias de los demonios y de los sentidos. Porque yo, que vencí a la muerte y al pecado, os fortificaré contra las cosas que os pueden resultar pecados y muerte. 19 de septiembre de 1947. Dice Jesús: comienza enseguida a repasar los escritos a fin de hacerlos legibles para los demás, porque tú no puedes ya ocuparte de ello, y ellos, a la sazón, deben hacerlo. Pronto te llegará una carta a la que debes creer y ceder. Cuando la tengas, te persuadirás. Procura disponer cuanto antes de lo que han de pedir. Respecto a cómo debes conducirte, no hago sino repetir lo que siempre dije. Tutela de la obra, secreto acerca de la portavoz, carácter sobrenatural de la obra desde la primera edición. Tú indicarás las partes de la obra destinadas al público en general y las reservadas al clero. Su publicación para evitar manumisiones que, como te he dicho, ya se han dado, si bien la publicación se ha de hacer tras el correspondiente nil obstat de la Iglesia. Se ha de hacer por copia duplicada firmada por el general o por quien él delegue y por ti, debiéndose comprometer en nombre de toda la orden a tutelar la obra a ellos confiada y a tutelarte a ti, como también a devolverte los manuscritos y una de las copias transcritas que deberán guardarse en tu casa hasta la primera publicación de la obra. Después puedes entregar incluso los manuscritos. Las demás instrucciones te las iré dando sucesivamente. Basta con que escribas estas para mostrárselas a su debido tiempo y así hacerles ver que soy yo el que te guío, limitándote tú a obedecer. Y que los otros obedezcan. Tal como están hoy día las cosas, el general no debe abrigar ya reparo alguno ni temor. Si todavía se resiste, me dará mucha pena. Por eso, removidas del medio las cosas que le podrían atemorizar, puede hacerlo tranquilamente y después, tanto tú como ellos, seguir adelante como yo quiero. 22 de septiembre. Corrijo, pero no acabo de decidirme al escribir al padre Berti. Les tengo miedo, porque es tanto lo que me han hecho sufrir. Jesús insiste, como bocina que suena sin interrupción. Si fuese verdad. Mas, ¿quién se fía ya? 24 de septiembre. Dice Jesús: haz siempre así. Te lo dije ya en cómpito, mas no lo recuerdas. Echa mano de los medios extraordinarios cuando se te nieguen los ordinarios, pero nunca dejes de usar los medios ordinarios cuando los tengas a tu alcance. Que mi compasión por tus hambres insaciadas por los hombres, que deberían saciártelas, no te lleve al abuso. Es un favor extraordinario dentro del clima extraordinario que ya te colma y te reviste. Mantente con ello feliz y en paz, pues es una prueba más de mi amor por ti, haciéndolo siempre con justicia. Dije un día en Palestina: tengo compasión de estas turbas. No quiero hacerlas volver en ayunas a fin de que no caigan desfallecidas por el camino. Y les di de comer. Mas en otra ocasión dije:
Me buscáis por el pan que comisteis hasta saciaros, no por los milagros que habéis visto. Tener pan y peces gratis era mucho más cómodo, pero no justo. Haz tú, por merecer siempre mi gracia, que te suministra el alimento para que no desfallezcas, y comunica a tu espíritu la facultad de comprender estas palabras. Canta con tu Azarías el Panis Angelicus. Yo escucho tu canto, y quede todo lo demás que te digo escrito en tu corazón.